Antes de invertir en anuncios, en publicidad digital, tienes que pensártelo dos veces porque quizás no es el lugar donde deberías invertir tus recursos y tu tiempo. Te voy a explicar por qué y te voy a explicar las diferentes áreas que existen en el negocio fitness, barra centro de entrenamiento, entrenador personal, cualquier tipo de negocio fitness, lo he dicho, centro de entrenamiento, entrenador personal, centro deportivo, gimnasio, en cualquier tipo de este negocio, en cualquier negocio de este tipo, para ver diferentes áreas que tenemos que cubrir en cada uno, pues se adaptaría. Pero voy a, digamos, generalizar, por así decirlo, voy a poner todas las áreas y vas a ver que existen muchas más áreas y muchos más lugares donde podríamos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos. Es decir, que no la primera opción puede ser la de invertir en más publicidad digital o en más generar leads. Quizás ese no sea el problema. Quizás tú crees que el problema del que estás estancado, del que por qué no creces, por qué no mejora tu negocio fitness, es por la baja generación de leads. Pero es posible que ese no sea el problema principal, que ese no sea el mayor cuello de botella que ahora mismo tienes. Te voy a explicar las diferentes áreas. Muchos propietarios de gimnasios, de centros deportivos, de centros de entrenamiento personal, entrenadores personales inclusive, creen que lo que les está fallando es la captación. Vamos a ponerlo por aquí. Muchos se creen que lo que les falla es la captación, que están estancados porque tienen que generar o creen que necesitan generar más leads. Este sería un área. Tenemos hasta 7 áreas en las que podríamos tener oportunidades de mejora, problemas y, en definitiva, cuellos de botella más grandes que la propia captación en sí. La captación sería un área del negocio que hay que cubrir, hay que prestar atención, pero no es lo único importante del negocio. Existen muchas más áreas como te las voy a contar ahora. Tenemos captación, lo he dicho, tenemos un segundo área que sería, voy a ponerlo con otro color para diferenciar mejor. Tendríamos captación, tendríamos otra área importante que sería la de las conversiones. Vamos a poner conversión. Esta sería otra área. Barra ventas. Esta sería otra área. Tenemos la área de captación, generación de leads y tenemos otra área que sería la de conversión y ventas. Tenemos que distinguir las diferentes áreas porque ya tenemos dos áreas. Podemos investigar en tu negocio fitness, centro de entrenamiento, lo he dicho, centro deportivo, gimnasio. Vale, captación, generación de leads, conversión y ventas. Y te has preguntado si quizás el problema no es la generación de leads. Vamos a poner un ejemplo práctico, sencillo, para que todo el mundo lo entienda. Imagínate que generamos 100 leads mensuales. Imagínate que tienes 100 leads mensuales, pero de esos 100 leads finalmente se convierten en clientes 10. De 100 leads responden 80. De 80 que responden, visitan al centro deportivo, al centro de entrenamiento, 40. Y de esos 40 que visitan el centro de entrenamiento, el gimnasio,
de esos 40 que visitan, 10 son los que finalmente se convierten en clientes y a los 3 meses se quedan 8 y 2 se dan de baja. Toda esta información es sumamente importante porque con toda esta información vamos a poder saber, con más información, pero para que visualices un ejemplo práctico claro, con este ejemplo práctico claro que acabo de poner, puedes ver cómo puede que no sea la generación de leads, puede que estemos generando, lo he dicho en este caso, 100 leads mensuales, pero únicamente están convirtiendo de esos 100, 10. Es decir, de esos 100 clientes potenciales se están convirtiendo finalmente 10. Es decir, que quizás el mayor cuello de botella no sea la pura captación, generación de leads, sino la conversión, las ventas. Tendríamos que analizarlo, diagnosticar, investigar para finalmente detectar dónde está la mejor oportunidad de mejora, problema, dónde está el mayor cuello de botella. Porque quizás es posible que el cuello de botella sea más el de la conversión, es decir, que dedicando más recursos, tiempo, dinero a este área, el de la conversión ventas, tu negocio podría mejorar más que si te centras únicamente en generar más leads, porque quizás ese no sea el mayor cuello de botella y no sea el que más te mejore el negocio, el que mayor ROI tenga, el que mayor impacto, retorno tenga a corto, medio y largo plazo. Entonces, este sería un segundo área. Hemos dicho que tenemos hasta 7 áreas. Así que imagínate todo lo que tenemos que investigar y analizar, diagnosticar para encontrar el cuello de botella. Esto lleva un trabajo detrás que yo estudio, me encargo de ello, actúo como, digamos, consultor de negocios fitness en este caso, centros de entrenamiento, lo he dicho anteriormente, y pues me encargo básicamente de eso, de investigar dónde están las mayores oportunidades de mejora, problemas, dónde o cuál es el mayor cuello de botella para a partir de ahí, a partir de diagnosticar, de hacer un proceso de investigación profundo, detectar cuál es el mayor cuello de botella para después diseñar lo que sería la solución, construir la solución, ejecutarla y luego medir. Importante, aplicar la solución y medir y ver los resultados. Y esto pues se vuelve a repetir y tal. Pero esto sería un poco también lo que quería comentaros. Vamos con la tercera área antes de que me vaya por las ramas. Tenemos captación, tenemos conversión, ventas. Una tercera área súper importante también sería la... Mierda, esto no va mucho. La retención. Retención, bueno, espero que se vea más o menos. Una tercera área sería la retención. Captación, conversión barra ventas, retención. Quizás esta es otra área importante que tenemos que analizar en el negocio fitness, porque igual hay un problema que está ocurriendo que no hemos detectado o que no somos conscientes. Esto ocurre mucho más de lo habitual, que el propietario, pues el fundador se cree que tiene un problema de leads, pero es que se están dando de baja muchos clientes en poco tiempo. Es decir, que imagínate si captas al mes 10, pero se te van 13, se dan de baja 13, al final no salen las cuentas. Entonces, analizando todo esto, en ese caso, donde más tenemos que actuar y poner el foco sería en el tercer área, que sería en el de la retención. Aquí entran, digamos, tecnicismos, entran apartados técnicos como el churn en inglés, y otros puntos técnicos, por decirlo así,
que tampoco voy a profundizar ahora mismo en ello porque si no se extendería demasiado el vídeo. Pero la retención es también algo importante que le tenemos que echar un vistazo y mirarlo profundamente, porque tenemos que analizar desde que un cliente se apunta, desde que captas un cliente, desde que se da de alta un cliente, cuánto tiempo pasa hasta que se da de baja. El promedio de cuánto tiempo pasa hasta que se da de baja. Aquí podemos sacar mucha información, como por ejemplo, en promedio, desde que no va al gimnasio, desde que no va al centro de entrenamiento, desde que no acude, ¿cuánto tiempo pasa desde ese momento hasta que se da de baja? Ahí tenemos otro dato. Podríamos ahí tener una oportunidad de mejora. Entonces, esta es la idea, que analizando el negocio profundamente a través de todas las áreas, identificar dónde está el mayor cuello de botella, cuáles son los cuellos de botella actuales que tienes, no solamente el de generación de leads, que es lo que la mayoría suele pensar de inicio, sino que pensar un poco más allá y analizar profundamente. Esto lleva un trabajo, lo he dicho. Si quieres saber más, puedes contactarme y hablamos tranquilamente para ver si te puedo echar un cable y ayudar. Entonces, esta sería una tercera área, la retención. Vamos con la cuarta, tendríamos captación, conversión barra ventas, tendríamos retención, tendríamos una cuarta área que sería la de, voy a ponerlo con azul, el de monetización. Monetización. Aquí tendríamos un cuarto área a revisar, que sería el de la monetización, es decir, tenemos que calcular, tenemos que saber en promedio cada cliente, cuál es el lifetime value de cada cliente, es decir, cada cliente en promedio, cuántos meses está, cuánto dinero te genera. Cada cliente en promedio, o sea, pues se calcula en promedio cada cliente cuánto te genera y ese sería el lifetime value de cada cliente, es decir, cada cliente cuánto te aporta, cuánto está contigo, pues hace el cálculo de cuántos meses van a estar en promedio un cliente en tu centro de entrenamiento, gimnasio, como cliente de entrenador personal, lo dicho, y tendríamos que revisar un poco, pues a ver si cuadran los precios, el coste que tú tienes, digamos, por mantener todo el local, todo tu centro, un poco ver el tema del coste, del precio, si está bien ajustado, si se puede ajustar, si hay cosas que se escapan y demás. Este sería otra área que podríamos analizar también. Tenemos ya 4 áreas. Un quinto área podría ser el de, bueno, podría ser, no, es el de la experiencia del cliente. Vamos a ponerlo por aquí. 1, 2, 3, 4. Sí, me entrarán todas. Experiencia del cliente, quinta área. Vamos a ver. Experiencia del cliente. Aquí tenemos una quinta área que sería la experiencia del cliente. Tenemos que analizar cuál es la experiencia del cliente. Cuando un cliente va a hacer una visita, ¿cómo se la atiende? ¿Quién la atiende? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el cliente se va, le hacéis algún tipo de seguimiento, le dais algún tipo de mensaje, analizar todo lo que es la experiencia del cliente, desde que entra hasta que sale, desde que es un lead hasta que se convierte en cliente, hasta que
se da de baja. ¿Cuál es la experiencia del cliente completa? Y aquí podemos ver puntos, podemos analizarlo y diagnosticar posibles oportunidades de mejora que podríamos aplicar en ese caso para poder, mejorando la experiencia del cliente, pues que el cliente pues, permanezca más tiempo con nosotros o... sí, básicamente eso, que se mantenga mucho más tiempo con nosotros, que recomiende a otras personas, amigos, familiares, etcétera, digamos que se sienta parte de la marca o del centro. Experiencia del cliente, importante también, área a revisar. Si continuamos, tendríamos ya 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con el sexto área, que sería el de la eficiencia. Vamos a ponerlo por aquí, eficiencia. Aquí tenemos otra área, una sexta área, tenemos la área de eficiencia. En este campo lo que analizamos es cuán deficiente es el negocio fitness, el centro de entrenamiento, el gimnasio, es decir, en este área podemos aplicar soluciones como, por ejemplo, automatizaciones para agilizar procesos. Podemos encontrar problemas como tareas que son muy repetitivas, que son habituales, que son tareas que se pueden automatizar en cierta manera y podemos ahí también ver oportunidades de mejora interesante que podríamos aplicar para ahorrar tiempo, ahorrar horas, para minimizar costes, para agilizar, digamos, los procesos en general. Y es otro apartado interesante que también le tenemos que echar un vistazo porque de este era también se puede sacar interesantes resultados, soluciones y también se pueden encontrar pues, cuellos de botella en ese caso, en este área, que pues nunca está de más revisar para ver si realmente aplicando algún tipo de solución podríamos realmente tener un buen impacto y un buen retorno en lo que sería el negocio. Podría, aplicando aquí una automatización, por poner un ejemplo, pues quitarte muchas horas y hacerte vivir mejor, con menos estrés, con más tiempo. No solamente es crecer en facturación, sino que no solamente yo me centro en crecimiento en facturación, que eso es una consecuencia, sino todas las áreas importan. Al final los cuellos de botellas pueden ser de diferente índole y aplicando soluciones donde toca y además, por ejemplo, si estás tú interesado en X resultado o en X efecto, igual no te importa tanto crecer en facturación, pero sí que te gustaría tener más tiempo, tener unos procesos más ágiles, tener una mayor recurrencia, una mayor solidez del negocio, no depender tanto de nuevos clientes. Pues al final todo esto importa y pues analizando todo esto podemos ver los cuellos de botella más grandes y podemos, según también tu necesidad o lo que tú estés buscando, aplicar X o Z solución en ese caso. Entonces ya puedes ver cómo tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos falta un último área que sería el de operaciones / capacidad. Vamos a ponerlo por aquí. Este sería el último área. Vamos a ponerlo justo por aquí abajo. Operaciones / capacidad. Vamos a esto así. Y este sería
el séptimo área que tendríamos que prestarle atención para detectar, para buscar, para identificar oportunidades de mejora, problemas y cuellos de botella que podrían haber en ese caso. Operaciones, capacidad, ¿a qué se refiere esto? Capacidad, por ejemplo, ¿cuál es tu capacidad máxima que tienes en tu centro de entrenamiento? Tendríamos que analizar eso, porque quizás ya tienes bastante suficientes leads, entonces no tiene sentido generar más leads, más conversiones, sino aplicar más retención. La capacidad se refiere a eso, cuánta capacidad tienes tú de gestión de personas, de clientes, cuánta capacidad tienes tú en tu propio centro, de cuántos clientes puedes tener, y operaciones pues un poco más de lo mismo. Así que no me voy a extender mucho más, quería explicar un poco las áreas que tienes que analizar, revisar e investigar antes de tirar el dinero en estrategias de captación de leads, en generación de más leads. Porque quizás ese no sea el problema, como he estado comentando, y pueda ser un problema de conversión, un problema de monetización, que no están bien los costes, los precios ajustados, o puede que la experiencia del cliente no sea del todo buena y tengamos una oportunidad de mejora interesante, o que la eficiencia sea muy baja. Entonces, aquí os dejo los 7 áreas que tendríamos que tener en cuenta, que tendrías que tener en cuenta antes de invertir, de destinar recursos, enfocarte en cualquier tipo de solución. Una vez tú analizas lo que es en tu negocio, fitness, centro de entrenamiento, deportivo, etcétera, cualquier tipo de negocio relacionado con el fitness, después de haber analizado estas 7 áreas, sacado datos tangibles de tu negocio, es donde vas a poder realmente tomar las decisiones y a partir de ahí construir soluciones para posteriormente medir los resultados. Entonces, nada, chicos. Esto es un poco lo que quería comentaros, los 7 áreas, así que si te ha parecido interesante, si quieres mejorar tu negocio fitness, centro de entrenamiento, si quieres salir del estancamiento, si quieres crecer en facturación, si quieres tener más tiempo, si quieres ver cuál sería el mayor cuello de botella que ahora mismo estás presentando, si quieres tener una persona que se encargue de investigar, de analizar y de detectar dónde están las mayores oportunidades de crecimiento, de mejora, problemas, cuál es el mayor cuello de botella, dónde aplicando una solución tendrías el mayor retorno, el mayor impacto en tu negocio. Contacta conmigo, envíame un mensaje, hablamos tranquilamente sin ningún tipo de compromiso, veo cómo puedo ayudarte y si todo cuadra, pues seguimos adelante. Así que nada, os dejo por aquí, cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios, comparte con tu socio, con quien sea, y nos vemos en un próximo vídeo.